Érase una vez un rey muy famoso llamado Nabucodonosor. Era tan poderoso que su nombre era conocido en todos los rincones del mundo. El rey vivía en Babilonia, una ciudad increíble, llena de vida y magia, con enormes muros coloridos que parecían tocar el cielo y jardines colgantes que flotaban como si estuvieran en las nubes. Las flores eran tan vibrantes que parecían bailar con el viento, y las personas que pasaban por allí no podían evitar sonreír al ver tanta belleza. Nabucodonosor era admirado por muchos, pero también causaba un poco de miedo. Su ejército era fuerte e invencible, y conquistaba tierras lejanas, trayendo muchas riquezas y tesoros para su ciudad. Las calles de Babilonia estaban siempre llenas de mercancías maravillosas, como telas finas, joyas brillantes y especias aromáticas que hacían soñar a todos. La gente hablaba de él en todos los rincones, contando historias sobre sus victorias y cómo había transformado Babilonia en un lugar magnífico. Los constructores de Babilonia eran verdaderos genios. Creaban cosas maravillosas, como grandes templos que parecían tocar el cielo y espléndidos palacios con paredes decoradas y estatuas impresionantes. La ciudad se convirtió en un símbolo de grandeza y esplendor, atrayendo a viajeros de lejos que venían a admirar sus bellezas. Pero, a pesar de toda esa fuerza y esplendor, Nabucodonosor comenzó a olvidar algo muy importante, que ser orgulloso no siempre es una buena idea. La historia de él, que aparece en libros antiguos, no habla solo de victorias y conquistas, sino también de batallas dentro del corazón de las personas. Es una lucha entre el orgullo, que puede hacernos perder de vista lo que realmente importa, y la humildad, que nos enseña a ser sabios y a valorar las cosas simples de la vida. Nabucodonosor, en su búsqueda de poder y reconocimiento, comenzó a sentirse como si fuera invencible, olvidando que incluso los reyes más poderosos necesitan recordar que no están solos en el mundo. Fue elegido por Dios para ayudar a juzgar a otras naciones, incluyendo al pueblo de Israel. En su viaje, Nabucodonosor se sentía muy poderoso, como si pudiera hacer cualquier cosa. Pero, en algunos momentos, tuvo que enfrentar desafíos que lo llevaron a darse cuenta de que no era tan grande así frente a Dios. Un día, sucedió algo sorprendente, perdió todo lo que tenía y, en lugar de estar sentado en su trono dorado, se vio arrastrándose por el suelo como un animal. Esa transformación fue una gran lección. Mostró a todos que incluso el rey más fuerte y poderoso puede recordar que es importante ser humilde y volverse hacia Dios. A partir de ese momento, Nabucodonosor aprendió a mirar al mundo con otros ojos, comprendiendo que la verdadera grandeza viene de reconocer nuestras debilidades y de valorar la bondad y la sabiduría que nos rodean. Y así, comenzó a gobernar no solo con fuerza, sino también con un corazón más gentil y abierto al aprendizaje. Esta historia nos enseña que, no importa cuán altos podamos llegar, siempre debemos recordar nuestra verdadera esencia y la importancia de ser humildes. Déjame contarte una historia increíble que sucedió hace mucho tiempo, en una hermosa noche estrellada en la región de Mesopotamia. En una casa rodeada de altos muros de barro, algo muy especial estaba ocurriendo. El viento soplaba suavemente a lo largo de las orillas del río Eufrates, trayendo consigo el dulce perfume de las flores y el sonido de los animales de la ciudad. Pero esa no era una noche común, no, señor. Era la noche en que el bebé Nabucodonosor, el heredero del rey, vino al mundo, trayendo alegría y esperanza a todos los que lo rodeaban. Desde pequeño, Nabucodonosor fue enseñado sobre la grandeza de su familia y las responsabilidades que vendrían con el trono. Creció aprendiendo sobre política, estrategia y las historias de sus antepasados. Pero con el tiempo, también descubrió que ser un líder no se trata solo de tener poder, sino también de cuidar de su pueblo y respetar a quienes lo rodean. La historia de Nabucodonosor es un importante recordatorio de que, incluso con toda la riqueza y el poder, la verdadera grandeza proviene de la humildad y la capacidad de aprender de los errores. Es una historia emocionante, llena de coraje, desafíos y redención. ¿Quieres saber más sobre esta increíble aventura? Entonces suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ni un solo capítulo. Te contaré todo sobre cómo Nabucodonosor se convirtió en uno de los líderes más famosos de todos los tiempos, enfrentando grandes desafíos, pero también aprendiendo valiosas lecciones a lo largo del camino. En cada rincón de Babilonia, su padre Nabopolassar era un gran líder que liberó la ciudad del dominio asirio, venciendo a un imperio que parecía invencible. Los babilonios celebraban su libertad con fiestas alegres, danzas en las calles y banquetes llenos de deliciosos platillos. Ahora, Nabopolassar soñaba con convertir Babilonia en un lugar tan poderoso que todos lo temieran y lo respetaran. Desde que era un niño,
Nabucodonosor tenía ojos brillantes y una mente ágil, y estaba siendo preparado para ayudar a hacer realidad ese sueño. Era una criatura curiosa, siempre haciendo preguntas y observando todo lo que sucedía a su alrededor en las bulliciosas calles de Babilonia. Allí, los comerciantes vendían especias exóticas como canela y pimienta, mientras los artesanos trabajaban sin parar para crear hermosas cerámicas y joyas. Nabucodonosor se destacaba entre la multitud, escuchando historias fascinantes de los viajeros que pasaban y aprendiendo de los escritos de los sabios que decoraban las paredes de las escuelas. Su ambición brillaba en cada gesto, como si ya supiera que estaba destinado a algo grandioso. Sabía que el mundo era vasto y peligroso, y que solo los más fuertes podían gobernar. Con el paso de los años, su fuerza física creció junto con sus habilidades de liderazgo. Comenzó a recibir entrenamiento en artes marciales, aprendiendo a luchar y a manejar la espada con destreza, mientras también estudiaba tácticas de guerra y diplomacia. Poco a poco, asumió roles más importantes junto a su padre, observando las reuniones del consejo y preparándose para su gran futuro. Mientras Nabucodonosor aprendía las estrategias que ayudaban a mantener el reino seguro, un día todo cambió de repente. La noticia de la muerte de Nabopolassar, su padre, llegó como un rayo, trayendo una ola de tristeza y preocupación a todos los rincones de Babilonia. El joven heredero se encontró ante un trono poderoso, pero rodeado de enemigos e incertidumbres. La gente en la ciudad susurraba, preguntándose si sería capaz de ser tan bueno como su padre. El ambiente estaba lleno de expectativas y un poco de miedo, y Nabucodonosor sentía el peso de esas preocupaciones sobre sus hombros. Pero, en lugar de dejarse abatir, Nabucodonosor no tenía dudas sobre lo que debía hacer. El peso del trono no lo asustaba, al contrario, estaba decidido a honrar el legado de su padre y a continuar el trabajo que Nabopolassar había comenzado. Sabía que había mucho más por hacer para garantizar la seguridad y la prosperidad de Babilonia, y estaba listo para enfrentar lo que viniera. Tenía una visión de un reino fuerte y respetado, y estaba decidido a convertirla en realidad. La coronación de Nabucodonosor fue un espectáculo increíble que todos en Babilonia nunca olvidarían. El sol brillaba intensamente, reflejando su luz en las torres doradas de la ciudad, que parecían brillar aún más en ese día especial. Las calles estaban llenas de vida, decoradas con tapicerías coloridas y flores de todo tipo. El perfume del incienso llenaba el aire, creando una atmósfera mágica y festiva. Cuando el joven príncipe subió al trono, una gran multitud se reunió alrededor del palacio, gritando el nombre del nuevo rey con entusiasmo y esperanza. Las campanas de la ciudad sonaban alegremente, anunciando el inicio de una nueva era. Los niños bailaban en las calles, riendo y divirtiéndose, mientras los viejos sabios asentían con la cabeza en señal de respeto, reconociendo que un nuevo capítulo estaba a punto de escribirse en la historia de Babilonia. La alegría era contagiosa, y todos sentían que algo grandioso estaba por venir. Sin embargo, incluso en medio de toda la celebración y felicidad, Nabucodonosor sabía que esa alegría también escondía desafíos difíciles. Era consciente de que la responsabilidad de gobernar un joven imperio ahora estaba en sus manos. No era solo un príncipe, era el soberano de una nación llena de esperanzas y sueños, pero también de problemas y peligros. Nabucodonosor recordó las lecciones que había aprendido de su padre y se preparó para enfrentar las dificultades que vendrían. Sabía que necesitaría ser fuerte y sabio, escuchar los consejos de los sabios y rodearse de personas de confianza. Con una determinación renovada, miró hacia el futuro y se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para proteger a su pueblo y garantizar que Babilonia se convirtiera en un lugar aún más grandioso. Estaba listo para convertirse en el gran líder que la ciudad necesitaba y estaba decidido a escribir su propia historia de valentía y éxito. Nabucodonosor era un joven lleno de potencial, pero también estaba rodeado de naciones que podían ver su juventud como una debilidad. Sin embargo, con valentía y determinación, estaba listo para enfrentar todos los desafíos que se presentaran. Soñaba con hacer historia y dejar un legado que sería recordado por muchas generaciones. Así comenzó la aventura de un rey que quería construir un imperio que sería conocido en todo el mundo. Poco después de comenzar su reinado, tuvo su primer gran desafío. Al norte, los sobrevivientes del poderoso ejército asirio, ahora aliados con los egipcios, marcharon hacia Carquemis, una ciudad muy importante que controlaba las rutas comerciales que conectaban varias regiones. Esta ciudad era vital para el comercio y la economía, y los enemigos de Nabucodonosor aún no aceptaban que Babilonia se hubiera vuelto tan fuerte, representando una amenaza directa a su gobierno.
Nabucodonosor sabía que no podía esperar para mostrar su fuerza y consolidarse como el líder que era. Necesitaba derrotar a aquellos que se atrevían a desafiar a Babilonia. Con el sonido alto y poderoso de los tambores de guerra resonando por toda la tierra como un llamado a la acción, partió hacia la batalla, liderando su ejército con valentía y determinación. Bajo su mando, los soldados marcharon en perfecta disciplina, cruzando ríos y desiertos, enfrentando todas las dificultades del camino sin dudar. La determinación de Nabucodonosor ardía en su corazón como una llama fuerte, y estaba decidido a demostrar que era digno del trono. Sabía que esta era su oportunidad de mostrar a todos que era un verdadero rey y que Babilonia era un lugar poderoso y respetado. Carquemis sería el escenario de una de las batallas más importantes de la vida de Nabucodonosor, y la expectativa estaba en el aire. Cuando la lucha finalmente comenzó, el joven rey mostró al mundo de lo que era capaz. Comandó a sus tropas con la habilidad de un general experimentado, calculando cada movimiento y ataque con una precisión impresionante. En medio de la batalla, con el polvo levantándose a su alrededor y los gritos de guerra resonando, Nabucodonosor parecía una fuerza de la naturaleza, fuerte y audaz. Su presencia inspiraba a sus soldados, que lucharon valientemente a su lado. Con el liderazgo de Nabucodonosor, los egipcios y asirios fueron derrotados de manera aplastante, obligados a retirarse desordenadamente. El campo de batalla estaba lleno de gritos de alegría y aplausos de los soldados babilónicos, que celebraban la victoria. Esta conquista no solo garantizó el control de Carquemis, sino que también solidificó el dominio de Babilonia sobre toda Mesopotamia. Más importante aún, transformó a Nabucodonosor en una leyenda viva, un héroe que sería recordado por muchas generaciones. Cuando regresó a Babilonia, la ciudad estaba de fiesta. Las calles estaban decoradas con flores y banderas, y la gente bailaba y cantaba en celebración. Nabucodonosor ya no era solo el hijo de Nabopolassar, ahora era Nabucodonosor, el conquistador, el rey que doblegaba naciones a su voluntad. Pero, mientras todos celebraban su victoria con alegría, él ya miraba hacia el horizonte, sintiendo que había algo más allá de sus conquistas. Dentro de él, había un deseo insaciable, una voluntad ardiente de expandir su reino y construir algo que el mundo nunca había visto antes. Nabucodonosor soñaba con dejar una marca que todo el mundo recordaría, algo que se hablaría por generaciones. El eco de su victoria en Carquemis aún resonaba por toda Babilonia cuando comenzó a mirar hacia una pequeña pero persistente nación al oeste, Judá. Judá era como un oasis en medio de un desierto de poder y ambición, rodeada por grandes imperios. Esta nación se convirtió en un lugar estratégico para Babilonia, pero también era conocida por su resistencia, gobernada por reyes que no sabían si eran leales a Egipto o a Babilonia. Judá era como una herida abierta en el dominio de Nabucodonosor, y él sabía que necesitaba cerrarla para garantizar la seguridad de su imperio y solidificar su legado como un gran conquistador. Con la determinación ardiendo en su corazón, comenzó a planear su próxima campaña, soñando con un futuro en el que su nombre sería recordado no solo como un rey, sino como un verdadero conquistador que unió naciones. El momento de actuar llegó en 597 a.C., cuando el rey Jehoiaquín de Judá decidió desafiar el poder invencible de Babilonia. Creía que podría resistir al gran Nabucodonosor. Pero esa decisión tendría consecuencias serias. Tan pronto como se enteró de la rebelión, Nabucodonosor no perdió tiempo. Rápidamente movilizó a sus tropas y lideró una marcha impresionante directo a Jerusalén. El ejército babilónico, con sus armaduras brillantes y banderas ondeando al viento, era una visión aterradora. Era realmente aterrador enfrentarse al ejército babilónico. Lo que sucedió a continuación fue un cerco que duró meses y fue muy difícil para la ciudad de Jerusalén. Los suministros comenzaron a escasear y el hambre comenzó a afectar a las personas. Los muros de la ciudad, que antes eran un símbolo de protección, ahora parecían una prisión. La gente vivía con miedo, escuchando los tambores de guerra y los gritos de batalla a lo lejos. Cuando Nabucodonosor finalmente entró en la ciudad, quedó claro que Jerusalén había desobedecido a Babilonia, y eso tendría un alto precio. El rey Joaquín fue capturado y llevado como prisionero, y poco después su sucesor corrió la misma suerte. Para Nabucodonosor, conquistar Jerusalén no era solo una cuestión política, sino un poderoso aviso para el mundo. Quería mostrar que ninguna nación, por pequeña que fuera, podía escapar de su control. Con eso en mente, decidió saquear el templo de Salomón, que era el corazón espiritual del pueblo de Judá. El templo, con sus paredes cubiertas de oro y tesoros sagrados, era un símbolo de la devoción y riqueza de la nación.
Nabucodonosor llevó todos los tesoros a Babilonia como un trofeo de su victoria, un recordatorio de que él era el verdadero gobernante. Pero quizás lo más sorprendente que hizo fue deportar a miles de judíos al exilio. Trajo a líderes, artesanos y jóvenes prometedores, como Daniel, que más tarde se convertiría en una figura muy importante. Estos jóvenes eran el futuro de Judá y, al llevarlos a Babilonia, Nabucodonosor no solo debilitó a la nación, sino que también trajo talentos y habilidades a su propio imperio. Incluso con Jerusalén bajo su control, Nabucodonosor sabía que no podía confiar completamente en Judá. Por eso, nombró a Sedequías como rey, esperando que mantuviera el orden bajo el dominio babilónico. Pero Sedequías también desafió el poder de Nabucodonosor. Creía que podría hacer alianzas con Egipto y engañar al conquistador. Esto llevó a Nabucodonosor a decidir regresar a Jerusalén en 586 a.C., una vez más determinado a mostrar su fuerza. Esta vez, no estaba dispuesto a dejar nada en pie. Con una estrategia bien planificada, sus ejércitos cercaron Jerusalén nuevamente, y la ciudad enfrentó una destrucción terrible. Las casas fueron quemadas, los muros se derrumbaron y el templo, que era el orgullo del pueblo, se convirtió en cenizas. Cuando los ejércitos de Nabucodonosor abandonaron Judá, no había duda sobre quién era el gobernante del mundo. Pero para Nabucodonosor, la destrucción de Jerusalén era solo un paso hacia un objetivo aún mayor. Volvió triunfante a Babilonia, pero sus pensamientos estaban lejos del pasado. En su mente, había una gran visión, una idea tan poderosa que no solo sería un símbolo de poder, sino una prueba de que él era un gobernante elegido por los dioses para moldear el destino del mundo. Babilonia, bajo su mando, no sería solo la capital de un imperio, sino el centro del universo conocido. Las calles de la ciudad estaban llenas de vida, con trabajadores de todos los rincones del imperio. Había desde esclavos de las tierras conquistadas hasta artesanos muy talentosos, todos ayudando a construir la grandeza de la ciudad. Las plazas de Babilonia siempre estaban llenas de vida. Comerciantes vendían especias exóticas, tejidos coloridos y joyas brillantes, mientras que los sonidos de los herreros y artesanos creaban una música alegre y llena de progreso. Nabucodonosor tenía un sueño, quería construir una ciudad que fuera mucho más que solo un lugar de poder. Deseaba que Babilonia fuera un lugar donde la cultura, el arte y la religión pudieran brillar. Comenzó a embellecer la ciudad aún más, con jardines colgantes, grandes palacios y templos magníficos, transformando a Babilonia en una maravilla del mundo antiguo. Cada día era una nueva oportunidad para crear algo increíble, y Nabucodonosor estaba decidido a dejar su huella en la historia, haciendo de Babilonia el corazón palpitante de un imperio que sería recordado por generaciones. Nabucodonosor estaba tan comprometido en hacer de Babilonia una ciudad increíble que supervisaba cada detalle de su gran visión, como un capitán que lidera a su equipo en un gran juego. Las murallas de la ciudad eran tan altas e imponentes que parecían tocar el cielo. Hechas de ladrillos de barro cocido, cuidadosamente moldeados y apilados, estas murallas formaban una fortaleza que protegía a los ciudadanos de cualquier peligro. Bajo sus órdenes, Babilonia se convirtió en un lugar espléndido, con templos que brillaban al sol como si estuvieran hechos de oro puro y palacios decorados con joyas preciosas que relucían como estrellas. El reino no escatimó esfuerzos para embellecer el templo dedicado a Marduk, el principal dios de Babilonia. Artesanos y trabajadores de todo el imperio se unieron para crear algo magnífico, con columnas majestuosas y paredes decoradas que dejaban a todos maravillados. Era un verdadero espectáculo. En el corazón de la ciudad, había esculturas increíbles que atraían a visitantes de lugares muy lejanos. Nabucodonosor quería que todos vieran la grandeza de Babilonia y cuánto su pueblo respetaba a sus dioses. Uno de los proyectos más impresionantes que realizó fue la reconstrucción de la famosa Torre de Menanki, conocida por muchos como la Torre de Babel. Esa torre era tan alta que parecía tocar las nubes, con pisos elevados y escaleras en espiral. Para quienes la veían desde lejos, era fácil notar la inmensidad de esa obra que se destacaba contra el cielo azul. Pero quizás lo más increíble que hizo Nabucodonosor fueron los jardines colgantes, una verdadera maravilla del mundo antiguo. Creó estos jardines para hacer feliz a su esposa, Amitis, quien extrañaba las montañas verdes de su tierra natal. Los jardines eran una obra maestra de la ingeniería, con terrazas que se apilaban una sobre la otra, llenas de plantas exuberantes y flores coloridas. Para mantener los jardines siempre verdes y hermosos, Nabucodonosor inventó un sistema increíble de canales y bombas que traían agua del río Eufrates a las terrazas.
El perfume de las flores exóticas se mezclaba con el suave sonido de las fuentes, creando un oasis refrescante en medio del calor de Mesopotamia. Se decía que, al pasear entre las plantas y los árboles frutales, Amitis podía olvidar la nostalgia de su tierra. Los visitantes que llegaban a Babilonia quedaban maravillados, como si hubieran entrado en un cuento de hadas, admirando la habilidad que trajo esos jardines a la vida. Para Nabucodonosor, cada piedra que colocaba y cada edificio que levantaba significaba mucho más que solo belleza o lujo, era la construcción de un legado. Mientras observaba su ciudad tomando forma, una inquietud comenzó a crecer dentro de él. Babilonia era increíble, pero se preguntaba si podría durar para siempre. Quería que su ciudad fuera recordada por muchas generaciones. Las noches tranquilas de Nabucodonosor empezaron a ser invadidas por sueños extraños, como mensajes misteriosos que no podía entender. Uno de esos sueños fue especialmente inquietante. Vio una estatua gigantesca, poderosa e imponente, hecha de diferentes materiales. La cabeza era de oro puro, brillando intensamente. Los brazos y el pecho eran de plata reluciente, la barriga y los muslos eran de bronce fuerte y resistente, mientras que las piernas eran de hierro durísimo. Pero los pies eran una mezcla frágil de hierro y arcilla, pareciendo que la estatua podría desmoronarse en cualquier momento. De repente, una piedra, que no había sido cortada por manos humanas, golpeó los pies de la estatua, destruyéndola por completo. La estatua se deshizo en 1000 pedazos, y los fragmentos cayeron al suelo con un ruido ensordecedor. Mientras tanto, la piedra creció y se transformó en una gran montaña, majestuosa e imponente, dominando el paisaje y elevándose contra el cielo. Esta visión dejó a Nabucodonosor intrigado y preocupado, como si fuera una señal de que algo muy importante estaba por venir. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué debía hacer? Estas preguntas no salían de su cabeza mientras continuaba trabajando. Nabucodonosor trabajaba sin parar para construir la ciudad de sus sueños. Quería que Babilonia fuera más que un lugar hermoso, quería que fuera un símbolo de poder que durara para siempre. Pero una noche, despertó sudando frío, porque tuvo un sueño que lo hizo sentirse pequeño e impotente, incluso siendo tan poderoso. Intentó preguntar a sus sabios, magos y astrólogos sobre lo que significaba ese sueño, pero nadie pudo descifrar el misterio. Eso solo dejó al rey más angustiado. Fue entonces cuando alguien mencionó a Daniel, un joven cautivo de Judá que era conocido por su sabiduría especial y por interpretar sueños. A regañadientes, pero sin saber a quién más recurrir, Nabucodonosor decidió llamar a Daniel. Cuando el joven entró, parecía tan tranquilo, en contraste con la agitación del momento. Daniel explicó que la interpretación del sueño no venía de él, sino del Dios Altísimo. El rey, curioso y ansioso, escuchó atentamente mientras Daniel comenzaba a revelar el significado de la estatua de su sueño. Dijo que la cabeza de oro representaba a Nabucodonosor y su glorioso reino. Pero Daniel continuó, con una voz firme, diciendo que después de su reinado, surgirían otros reyes, cada uno siendo un poco menos poderoso que el anterior. Sin embargo, el destino final estaría marcado por una piedra que destruiría todos los reinos y se convertiría en un reino eterno, establecido por Dios. Las palabras de Daniel impactaron profundamente a Nabucodonosor. Por primera vez, se dio cuenta de que su imperio tan grande y espléndido no duraría para siempre. La idea de ser solo una parte de un plan mayor lo preocupaba aún más, ya que estaba acostumbrado a moldear su propio destino. La idea de que un poder mayor controlaba todo era difícil para Nabucodonosor de aceptar, pero él reconoció la sabiduría de Daniel y decidió promoverlo a un cargo importante. Sin embargo, en el fondo de su corazón, aún no estaba listo para admitir que alguien o algo podría ser más poderoso que él. Sentía que necesitaba reafirmar su gloria de alguna manera, y una gran idea comenzó a surgir en su mente. La inquietud que el sueño había dejado no desapareció, de hecho, parecía crecer como una sombra dentro de él, alimentando un deseo insaciable. Entonces, Nabucodonosor decidió construir algo que fuera mucho más que una simple demostración de poder. Quería hacer una declaración al mundo, mostrando que era invencible y que nada podría cambiar eso. Con ese pensamiento, ordenó la construcción de una enorme estatua de oro macizo, algo tan grandioso que todos pudieran ver y admirar. Era para ser una verdadera obra maestra que reflejara su majestad. Esa estatua sería un símbolo de su fuerza y de su determinación de permanecer en la cima, sin importar lo que el futuro trajera. Nabucodonosor hizo que la estatua gigante brillara bajo el sol abrasador de Babilonia, colocándola en una gran llanura donde todos pudieran verla a kilómetros de distancia.
La estatua era tan impresionante, con su oro brillante, que parecía casi viva cuando la luz del día la iluminaba. Cuando la construcción se terminó, el rey emitió un decreto diciendo que todos, sin excepción, debían inclinarse ante la estatua como un signo de respeto hacia él. Eso no era solo una cuestión de adoración, era una prueba de lealtad total. El día de la inauguración de la estatua de Nabucodonosor llegó, y una multitud se reunió en la llanura. Los instrumentos musicales tocaban en armonía, anunciando el momento en que todos debían arrodillarse. Pero en medio de la multitud, había 3 jóvenes que se mantenían firmes y de pie, desafiando abiertamente la orden del rey. Estos jóvenes eran Sadraque, Mesaca y Abednego, que servían en la corte de Nabucodonosor. Se negaron a adorar la estatua, afirmando que su lealtad era solo para el Dios de Israel. La noticia llegó rápidamente a los oídos del rey, y su reacción fue inmediata y furiosa. Nabucodonosor ordenó que los 3 jóvenes fueran traídos ante él. Con una voz llena de rabia, los confrontó y les dio una última oportunidad para que se inclinaran ante la estatua. Pero Sadraque, Mesaca y Abednego permanecieron firmes. El Dios a quien servimos puede salvarnos de la hornaza, oh rey, le dijeron. Pero incluso si no lo hace, no serviremos a tus dioses. La furia de Nabucodonosor no tenía límites. Ordenó que la hoguera se calentara 7 veces más de lo normal, y los jóvenes fueron arrojados al fuego. La hornaza estaba más caliente que nunca, y el calor era tan intenso que los soldados encargados de lanzar a Sadraque, Mesaca y Abednego al fuego murieron al acercarse a las llamas. Nabucodonosor, sentado en su trono, observaba con los ojos fijos, esperando ver a los 3 jóvenes quemados. Para él, esto no era solo un castigo, era una demostración de que su voluntad era suprema y que nadie podía desafiarlo sin enfrentar las consecuencias. Pero mientras el fuego rugía, algo muy extraño sucedió. Los consejeros de Nabucodonosor comenzaron a susurrar nerviosamente. El rey, frunciendo el ceño, se levantó de su asiento, ya que algo en el fuego llamó su atención. Se acercó y, al mirar más de cerca, lo que vio casi hizo que su corazón se detuviera. ¿Cuántos hombres arrojamos al fuego?, preguntó con una voz profunda y temblorosa. 3, oh rey, respondieron sus sirvientes, igualmente sorprendidos. Nabucodonosor, con los ojos muy abiertos de incredulidad, señaló hacia el fuego y dijo, entonces, ¿por qué veo 4? Y el cuarto parece ser como un hijo de los dioses. Los consejeros quedaron impactados, sin poder creer lo que estaba sucediendo. Dentro de la hoguera, Sadraque, Mesaca y Abednego estaban de pie, tranquilos y serenos, caminando lentamente entre las llamas. Y lo más impresionante, una figura brillante los acompañaba, como si estuviera hecha de pura luz. Las llamas que deberían haberlos destruido no los tocaron, y sus ropas no se quemaron ni olían a humo. Nabucodonosor observaba todo con una sonrisa de asombro. Sadraque, Mesaca y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de ahí, gritó el rey, lleno de admiración. Los 3 jóvenes salieron de la hoguera, caminando lentamente, mientras los oficiales y gobernadores se acercaban, incrédulos. Para sorpresa de todos, no había una sola quemadura en ellos, era como si el fuego nunca hubiera existido. El silencio fue roto por la voz de Nabucodonosor, ahora llena de reverencia. Bendito sea el Dios de Sadraque, Mesaca y Abednego, que envió a su ángel y los liberó, no hay otro Dios que pueda salvar así. Estaba maravillado con el milagro que había presenciado en la hoguera. Nabucodonosor aún se sentía muy orgulloso de sí mismo. Sabía que el Dios de los jóvenes tenía un gran poder, pero, en el fondo, creía que toda su gloria y las maravillas que había creado mostraban cuán grandioso era. Babilonia era como un espejo de su poder, un imperio que había construido con manos firmes y mucha ambición. Los meses pasaban y el rey continuaba embelleciendo su ciudad aún más. Una noche, mientras caminaba por las terrazas de su palacio, admirando las altas paredes que parecían tocar el cielo y los jardines que hacían que la ciudad pareciera un paraíso, habló en voz alta, como si desafiara a los cielos, ¿no es esta la gran Babilonia que yo construí con mi fuerza y para la gloria de mi nombre? Pero antes de que pudiera terminar su frase, sucedió algo sorprendente. Una voz poderosa, como un trueno, resonó en su mente, clara e inconfundible, «Oh Nabucodonosor, tu autoridad ha sido quitada de ti. Serás expulsado entre los hombres, vivirás con los animales y comerás hierba como los bueyes. Esto durará hasta que reconozcas que el Todopoderoso gobierna los reinos de los hombres y se los da a quien él quiera». Inmediatamente, Nabucodonosor sintió que su mente cambiaba. Gritó, pero su voz sonaba distante,
como si no fuera de él. La transformación estaba comenzando, y estaba a punto de embarcarse en un viaje muy diferente al que había imaginado. El rey orgulloso ahora se estaba transformando, huyó al campo, como un hombre perdido, sin saber a dónde ir. Y durante 7 años, vivió como un animal, comiendo lo que encontraba en el suelo y durmiendo al aire libre. Las ropas de Nabucodonosor se deshicieron, su cabello creció como el de un águila y sus uñas se parecían a garras de pájaro. Con el paso de los días, que se convirtieron en años, el gran rey de Babilonia fue reducido a nada. Pero, incluso en medio de toda esa locura, algo comenzó a cambiar. Empezó a darse cuenta de que el verdadero poder no estaba en las conquistas o en las riquezas de su reino, sino en algo mucho mayor, algo que había ignorado durante mucho tiempo. Entonces, en un momento simple pero muy especial, Nabucodonosor miró al cielo. Después de años viviendo como un animal, algo en su corazón se rompió. Ya no era el rey arrogante que se enorgullecía de sus logros, ni el hombre que creía ser invencible. Ahora se veía a sí mismo como realmente era, una creación en manos del Todopoderoso. En ese instante, su cordura volvió. Era como si una niebla se hubiera disipado, permitiéndole finalmente ver la realidad. Sus primeras palabras fueron de reconocimiento, no de su propia fuerza, sino de la fuerza de Dios. Declaró que el Todopoderoso reina sobre todos los reinos y que su soberanía nunca sería desafiada. Cuando regresó a su trono, ya no era el mismo. Nabucodonosor había aprendido que el verdadero poder no está en manos de los hombres, sino en aquel que gobierna toda la historia. La historia de Nabucodonosor nos enseña que el orgullo puede cegarnos ante las verdades más simples. No importa cuántas cosas grandiosas logremos, nada se compara a la majestuosidad de Dios. La humillación que enfrentó fue un recordatorio de que la gloria de los hombres es pasajera, mientras que la de Dios es eterna. Nabucodonosor dejó un legado que no fue solo de conquistas o construcción de imperios, sino de un aprendizaje profundo. Nos muestra que incluso en medio de la caída, hay redención. Cuando reconocemos nuestra fragilidad y nos volvemos hacia el Creador, encontramos la verdadera restauración. Así, el rey que caminó entre los mayores conquistadores de la historia cerró su jornada con una importante lección grabada en su corazón.